Bienvenidos al tercer vídeo de la temporada de Fórmula 1 2025. Hoy vamos a hablar del Gran Premio de Bahrein y del Gran Premio de Arabia Saudita. He querido juntar en un mismo vídeo estas dos últimas citas para finalizar el primer triplete de la temporada porque creo que nos han dejado muy buenas cosas para analizar y muchísimas cosas de las que hablar. Creo que puede ser un buen vídeo y, como dice el título, voy a hacer green y red flags de lo que han sido estas dos últimas carreras. Creo que probablemente si algún que otro piloto viera mi vídeo, a lo mejor no estaría muy contento con mi opinión, pero lo digo desde mi punto de vista, siempre intento ser bastante objetiva y creo que al final prácticamente todos nos estamos llevando como las mismas conclusiones de lo que está siendo este inicio de temporada. Es verdad que a lo mejor las carreras no están siendo tan interesantes, tan entretenidas, pero lo que es la narrativa en general está dejando muchísimas cosas de las que hablar, muchísima emoción, y al final eso es lo que nos une y lo que nos ata a este deporte. Así que vamos a analizar lo que han sido estas dos últimas carreras. Si tengo que hablar de McLaren, para mí prácticamente está muy claro que la green flag es Oscar Piastri en estas dos carreras. En Bahrein tuvo una carrera muy tranquila, ya que partía desde la pole y consiguió la victoria. Y en Arabia Saudita es verdad que no partía desde la primera posición, ya que perdió la pole el sábado contra Max Verstappen, pero tuvo una buena carrera. Creo que a lo mejor no como esperaban, porque es verdad que el McLaren tenía mejor ritmo que el Red Bull, pero no terminó tan lejos de Max Verstappen como a lo mejor esperaban desde McLaren. Y creo que eso es algo que van a tener que analizar, van a tener que estudiar y van a tener que trabajar en ello, porque si no, el depredador de Max les va a cazar en 0, pero para mí, de verdad, gran green flag para Oscar Piastri. Es el único piloto que ha repetido victorias, y no solamente dos, sino que ya lleva 3 en esta temporada, y además se ha colocado como líder del mundial. No sé si esto hará que pensar a McLaren, no sé si cambiarán los pensamientos, las ideas, las direcciones a lo largo de la temporada en cuanto a primer y segundo piloto, pero el australiano está haciendo una temporada muy buena. Es verdad que es un piloto muy tranquilo, no dice bastantes cosas o prácticamente nada ante la prensa, es muy sólido, muy reservado, pero cuando tiene que hacer las cosas está demostrando que las está haciendo. Tuvo ese bache en la carrera de su casa, en la primera carrera de la temporada en el Gran Premio de Australia, pero a partir de ahí ha demostrado su solidez, su potencial, y que al final es un piloto que rinde, que lógicamente es lo que buscan los equipos. En cuanto a la bandera roja, por así decirlo, de McLaren, creo que claramente es Lando Norris. No es que sea una bandera roja como tal o que todo lo esté haciendo mal, sino que a lo mejor estas dos últimas carreras han dado un bajón en la trayectoria de Lando Norris. Y me da pena porque es un piloto que me gusta muchísimo, pero por ejemplo Bahrein hizo una salida espectacular después de que el sábado en clasificación se le complicara mucho, se colocó tercero, pero luego tuvo esa penalización por estar mal colocado en la salida, que al final le perjudicó, finalmente no pudo con George Russell y es verdad que subió al podio pero quedó tercero. Y en Arabia ha sido como un poco diferente también la cosa, pero muy similar, porque el sábado en clasificación tuvo ese horrible accidente, entonces partía décimo, tenía que adelantar, tenía que remontar y lo hizo, pero finalmente se quedó fuera del podio porque no pudo con los de delante. Yo no sé si es porque, al igual que vimos en declaraciones de Lando Norris el sábado después de la clasificación, es verdad que está abatido porque se mostró como muy autocrítico consigo mismo y al final como que no es propio ver ese tipo de comportamiento o ese tipo de mood, por así llamarlo, en un aspirante a campeón del mundo. Entonces, no sé si a lo mejor desde McLaren van a cambiar las directrices, van a cambiar el rumbo de lo que es los pilotos, el mundial, no tengo ni idea, pero creo que Lando tiene que cambiar la actitud, tiene que volver a recuperar ese espíritu animado, ese espíritu luchador que tenía Norris, y creo
que tiene que ponerse las pilas porque su compañero de equipo ya le ha adelantado, pero es que Verstappen le tiene a tan solo unos puntos por detrás y Max no es de los que perdona, no es de los que cede. Entonces, creo que para mí está claro que ahora mismo si Lando quiere volver a recuperar no solo el liderato, sino esas ganas y ese espíritu que le caracterizaban, va a tener que ponerse las pilas. En cuanto a Red Bull, creo que no es tanto el análisis por parte de los pilotos, sino lo que han sido ambas carreras para cada uno de ellos. Verstappen tuvo una carrera horrible en Bahrein y creo que esa fue su gran red flag. Tuvo un gran premio desastroso, se quejaba muchísimo, estaba viendo cómo le adelantaban pilotos tras pilotos tras pilotos en cada vuelta que pasaba, especialmente tuvo un ritmo malísimo cuando montó el neumático duro y además las paradas desastrosas que tuvieron luego en boxes no ayudaron absolutamente nada. Terminó sexto, minimizando daños, pero en una de las peores carreras que ha tenido el piloto holandés y sin embargo encontramos la green flag en Arabia Saudita cuando de repente el sábado marcó la pole que marcó porque fue increíble el tiempazo que marcó en Jeddah y en la carrera creo que tuvo green flags en el sentido de que ha sido muy buen gran premio para él, muchísimo mejor desde luego que el Gran Premio de Bahrein, pero creo que tuvieron fallos. En la hora de la salida, cuando estás viendo que directamente no has hecho la curva, no te esperes a que en un momento dado la FIA te pueda penalizar y devuélvele directamente la posición. Y creo que eso fue fallo tanto de Red Bull como del propio Verstappen de no darse cuenta de ese tipo de cosas porque se podía haber ahorrado mucho tiempo y probablemente, quién sabe, a lo mejor hubiera obtenido la victoria a Verstappen si le hubiera devuelto la posición en esa primera vuelta y no haber esperado a que la FIA tomara la decisión de los 5 segundos de penalización. Creo que aún así Verstappen hizo un carrerón, la verdad. Se mantuvo muy cerca del McLaren de Oscar Piastri, algo que es inimaginable porque al final el McLaren prácticamente es un avión y tiene muchísimo mejor ritmo, pero lo que hizo Verstappen fue increíble, volvió a demostrar el talento y el potencial que tiene como piloto y cruzó línea de meta a tan solo 2 segundos de el McLaren de Piastri. Entonces creo que eso dice muchísimo de él, el hambre que tiene, la ambición y las ganas de subir siempre, siempre, siempre al primer cajón y de pelear siempre cada carrera, de luchar por el mundial y no está tan lejos, con lo cual veremos a ver el resto de la temporada para Max Verstappen. En cuanto a Yuki Tsunoda, creo que Bahrein pudo ser su green flag, no tuvo una carrera fácil, al igual que Verstappen también tuvo muy mal paso por boxes, tuvo una carrera en la que tenía que adelantar, se encontraba en tráfico y al final le supo como un dolor de cabeza vuelta tras vuelta, pero terminó en puntos, algo que en Arabia Saudita, por ejemplo, ni siquiera tuvo la oportunidad, gran red flag, porque directamente en la primera curva tuvo ese accidente con Pierre Gasly que le dejó fuera de la carrera. Intentaron ver si el coche podía seguir participando, pero vieron daños y al final era imposible que Yuki reanudara la marcha en el Gran Premio de Arabia Saudita. Así que DNF para el piloto japonés en una temporada que ha venido de repente, que se han tomado muchas decisiones en Red Bull y que Red Bull es de esos equipos que no se andan con tonterías y si tienen que volver a tomar otra decisión y prescindir de él, lo harán sin ningún tipo de duda. Con lo cual creo que tienen que ponerse las pilas, no solo para terminar en puntos, sino también para terminar cerca de su compañero de equipo a tan solo unas pocas décimas y no que sea tan grande la diferencia entre ellos. Creo que de verdad que va a tener que ponerse muchísimo las pilas. Es verdad que no es fácil acostumbrarse a un Red Bull, no es fácil acostumbrarse a un cambio de equipo, pero lo va a tener que hacer rápido si no quiere que Red Bull de nuevo le mande a paseo. En cuanto a Mercedes, tengo mis dudas de clasificar green y red flags en cada carrera. Por ejemplo, creo que para Russell green flag fue Bahrein,
porque consiguió subir al podio en segunda posición en una carrera que finalmente se le complicó muchísimo porque tenía muchísimos problemas con el coche, pero supo mantener a raya a Lando Norris y a Charles Leclerc, que venían con muy buen ritmo detrás de él, y finalmente no pudieron pasarle y fue Russell el que subió a ese segundo escalón del podio. Y sin embargo, por ejemplo, en Jeddah han tenido muchos problemas, tenían una degradación altísima y creo que podríamos considerar que a lo mejor el Gran Premio de Arabia Saudita ha sido su red flag, a pesar de que terminó en quinta posición, ha entrado en puntos y ha vuelto a demostrar que es ese hombre invisible que todo el mundo le llama. En cuanto a Antonelli, creo que Bahrein fue un gran premio muy complicado para él. La estrategia creo que no fue la acertada por parte de Mercedes. Paró un montón de veces en boxes. Finalmente tenía que montar un neumático blando porque no tenía otro y eso al final le perjudicó muchísimo. Tuvo que verse en un montón de enfrentamientos, en un montón de duelos, de adelantamientos y finalmente no pudo entrar en zona de puntos, quedó 11º. Entonces creo que podríamos decir que a lo mejor la green flag para el piloto italiano ha sido el Gran Premio de Arabia Saudita porque terminó sexto, pero al igual que su piloto, al igual que su compañero de equipo, también tuvo muchísimos problemas de degradación y creo que en general el equipo Mercedes no ha brillado en el Gran Premio de Arabia Saudita por los problemas que ha tenido, sobre todo con el desgaste de las gomas, que era altísimo. Por parte del equipo Ferrari, creo que tengo muy claro que para Charles Leclerc el Gran Premio de Bahrein no es una red flag como tal porque terminó en cuarta posición, pero si lo comparamos con la actuación que ha tenido en el Gran Premio de Arabia Saudita, desde luego que no hay ni punto de comparación porque ha brillado en Jeddah. Hizo un stint con el neumático medio que nadie se esperaba, apenas tenía degradación, apenas tenía desgaste y de verdad que impresionó a todo el mundo y terminó subiendo al podio en tercera posición. Primer podio para el piloto monegasco y primer podio para Ferrari en todo lo que llevamos de temporada. Por parte de Hamilton tengo muchísimas dudas de si para él toda la temporada está suponiendo una red flag, a excepción de la sprint de China. Le está costando muchísimo adaptarse al coche, le está costando barbaridades acostumbrarse al Ferrari, al equipo. Creo que, como él mismo dijo, ni él está contento, ni sus jefes están contentos, ni los aficionados están contentos. Creo que le está costando muchísimo, pero muchísimo adaptarse y al final esto pone en cuestión si realmente está contento, si realmente sigue teniendo esa ambición y esas ganas de estar en Fórmula 1, si realmente sigue pensando y sigue teniendo esa mentalidad de 7 veces campeón del mundo o si ha tirado la toalla y al final va a llegar la hora de retirarse antes de lo que probablemente él esperaba. Es verdad que tanto en Bahrein como en Arabia Saudita ha terminado dentro de los puntos, no ha tenido malas dos citas, pero no le veo rendir al mismo nivel que a lo mejor estamos acostumbrados a ver en Hamilton. Es verdad que tampoco podemos ser como tan críticos porque acostumbrarse a un equipo no es fácil, sobre todo cuando has sido 6 veces campeón del mundo con Mercedes, que fue tu anterior escudería. Pero creo que le está costando mucho y sobre todo ya no es cuestión de la adaptación, sino de la actitud que estamos viendo, porque le estamos viendo como muy triste, muy hundido, como muy desmotivado, podríamos decir. Entonces, quiero volver a ver a ese Hamilton que vi en la sprint de China, con esa sonrisa, con esa ambición, al Hamilton que vi la temporada pasada ganar el Gran Premio de Silverstone. Quiero volver a ver al 7 veces campeón del mundo y no a una persona que se muestra triste, desilusionada y desmotivada con cada carrera que pasa. En cuanto al equipo Williams, creo que Bahrein fue una gran red flag, tanto para Alex Albon, que terminó fuera de puntos, como para Carlos Sainz, que ni siquiera pudo terminar la carrera con ese toque que tuvo con su Noda, que finalmente dejó fuera del Gran Premio al piloto madrileño.
y tengo muy claro que Arabia Saudita ha sido la verdadera green flag para el equipo Williams, ya que ambos pilotos han terminado dentro de puntos y que han hecho una labor de equipo brillante. Sobre todo Carlos Sainz. Ha demostrado que se está adaptando al coche, que está entendiendo el monoplaza y sobre todo ha demostrado lo buen compañero de equipo que es, ya que dejó a Alex Albon todo el rato esa distancia dentro del DRS para que pudiera mantener a raya a Hadjar, que venía con el RB por detrás. Y creo que al final eso dice mucho de una persona, pero también dice mucho de un piloto, sobre todo porque al final no lucha por sí mismo, sino que lucha en general por el equipo, porque ambos progresen, porque ambos entren en puntos. Y estoy súper contenta de que se llevaran esa octava y esa novena plaza el domingo en Jeddah, en una carrera que creo que se lo pasaron bastante bien y que desde luego, si comparamos con Bahrein, fue una green flag enorme. Espero que en el resto de carreras y de grandes premios veamos a un Carlos Sainz contento, motivado, feliz, en puntos, lógicamente también. Y sobre todo, me encantaría ver a un Carlos Sainz volver a subir a un escalón del podio. ¿Por qué no, no? Estaba pensando en quién podía meter acto seguido a Williams y creo que me voy a quedar con el equipo Haas porque en Bahrein tuvieron muy buena carrera, tanto Oliver Behrman como Esteban Ocon terminaron dentro del top 10. Creo que hicieron muy buen gran premio en general, green flag, pero creo que han ido decayendo, al menos en Arabia Saudí. Es verdad que es un gran premio complicado, que al final el circuito de Jeddah es muy difícil porque es sobre todo muy exigente, pero el equipo Haas no ha brillado en este último gran premio que hemos tenido. Desde luego, red flag para ellos porque ninguno de sus pilotos entró en zona de puntos, no consiguieron tampoco entrar en Q3 el sábado en clasificación y al final vemos como la parte media también de la tabla está tan igualada que de repente en un gran premio puede ser octavo y el siguiente gran premio puedes terminar en 19ª posición, por ejemplo. Al final eso lo único que demuestra es lo igualado que está todo esta temporada, sobre todo 2026 también va a ser una completa locura la igualdad que vamos a tener, pero lo que estamos viendo en 2025 es lo que al final decía al principio del vídeo, que puede ser que cada carrera no sea tan entretenida, tan interesante, que a lo mejor estamos teniendo grandes premios aburridos, entre comillas, pero lo que es la narrativa en general está siendo una locura. Creo que si hablamos de Alpine, la green flag clarísima para la escudería francesa está siendo Pierre Gasly, porque Jack Doohan no está rindiendo como a lo mejor desde Alpine se esperaban. Es verdad que al final es un piloto rookie, que al final acostumbrarse a la categoría reina es complicado, pero no está teniendo el nivel esperado. Al final la exigencia es altísima, lógicamente, pero si no rindes, puede ser que el año que viene no tengas un asiento en Fórmula 1 y al final la presión es muy alta, la exigencia es muy dura, pero tienes que estar a la altura si quieres conservar tu asiento en Fórmula 1. En cuanto a Pierre Gasly, creo que, como he dicho, en general es la green flag para el equipo Alpine, pero para sí mismo creo que su green flag fue el Gran Premio de Bahrein con esa 7ª posición. En general tuvo muy buen Gran Premio y hasta esa última vuelta no se decidió esa 7ª posición porque en el último giro Verstappen le adelantó para ganarle la posición y finalmente que el piloto francés terminara 7º. Y en Arabia Saudita directamente la red flag fue que directamente no pudo ni siquiera correr porque ese accidente con Yuki Tsunoda dejó a ambos pilotos fuera de la carrera en la primera vuelta. Así que no pudimos ver qué iba a pasar con Pierre Gasly, que entró en Q3 el sábado en clasificación y que probablemente hubiera tenido muy buena carrera, pero ese toque al final nos dejó
básicamente sin saber qué hubiera pasado. Y creo que al final, en términos generales, está haciendo muy buena temporada, está consiguiendo prácticamente todos los puntos para Alpine y creo que el piloto francés ha tenido un inicio de 2025 muy bueno. Y al igual que pasa un poco con Alpine, creo que claramente para el equipo RB su green flag está siendo Hadjar. En Bahrein en general ninguno de los dos pilotos entraron dentro de la zona de puntos, algo que sí que ha hecho Hadjar en el Gran Premio de Arabia Saudita, demostrando que a pesar de ser el piloto rookie está muy por delante de su compañero de equipo Liam Lawson, que es verdad que no ha tenido un inicio fácil de temporada, le han echado prácticamente de Red Bull, no le han tratado a lo mejor pues como él esperaba, pero es que tampoco estaba teniendo el ritmo, ni la consistencia, ni lo que tenía que tener para quedarse en Red Bull. Al final, al igual que pasa con Duhan, obviamente la exigencia, la presión es muy alta, pero tienes que estar a la altura si tú quieres conservar tu asiento, porque si no, al igual que te ha pasado con Red Bull esta temporada, te puede pasar con cualquier equipo en general y el año que viene no tener un hueco en la parrilla. Entonces, creo que va a tener que ponerse muchísimo las pilas porque un rookie como Isaac Hadjar le está superando. Al final, mentalmente tiene que ser muy duro también para Lawson, pero tiene que ponerse las pilas porque en el momento en el que ves que no estás teniendo eh, el nivel que se espera de ti, los equipos cogen y prescinden de ti. Es que tampoco, eh, no sé, tampoco hay más, prácticamente. Creo que Hadjar ha tenido muy buen gran premio en Arabia Saudita, que entró finalmente en zona de puntos. Y es verdad que al final el trabajo de equipo de Williams le impidió ganar posiciones, pero creo que tiene que estar contento, sobre todo si comparamos con esa primera carrera que el pobrecillo mío terminó llorando el Gran Premio de Australia con ese accidente que tuvo en la vuelta de formación, y creo que está haciendo muy buen trabajo, que está progresando, aunque sea poco a poco, pero al final lo que está demostrando es que tiene nivel, que tiene potencial y que se merece estar dentro de Fórmula 1. Me da muchísima pena dejar a Aston Martin para el final porque lo único que demuestra es que no están mejorando, que no están progresando y que este 2025 está siendo dificilísimo para ellos. Encuentro bastantes pocas green flag, por no decir apenas ninguna, porque creo que lo único positivo de ese equipo es Fernando Alonso. Eh, las ganas que tiene de seguir intentándolo, la lucha y el empeño que pone en cada gran premio, siendo lógicamente realista con lo que tiene, porque si no hay más, no se puede sacar más. Pero él siempre intenta dar lo mejor de sí mismo, a pesar de tener la edad que tiene, a pesar de que está en un equipo que sabe que no puede conseguir grandes cosas y que probablemente hasta 2026, cuando Adrian Newey entre en trabajo en el monoplaza del año que viene, hasta entonces probablemente el Aston Martin siga la misma línea durante toda esta temporada de ser pues el último, penúltimo equipo de la parrilla. Y te lo juro, os lo juro a todos en general, que me da muchísima pena y me da muchísima rabia que un bicampeón del mundo, que un piloto que tiene tantísimo potencial, tantísimo talento y que lo lleva demostrando más de 20 años en Fórmula 1, se vea envuelto en este tipo de situaciones de luchar por entrar en Q2 los sábados, luchar por intentar entrar en puntos los domingos, algo que desde luego está siendo imposible porque los equipos de la zona media son superiores a ellos. Entonces me da mucha rabia que al final se quede como siempre a las puertas, pero por ejemplo el domingo en Arabia Saudita se quedó a las puertas del top 10 porque dos pilotos que supuestamente hubieran terminado por delante, como son Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, tuvieron ese accidente, si no hubiera terminado muchísimo más atrás. Y al igual que Fernando, pasa con Lance Stroll, está haciendo una temporada bastante mala, no está rindiendo
como se espera, y al final vale que seas el hijo del dueño y el hijo del jefe, pero ¿te mereces estar en Fórmula 1? ¿Estás demostrando que realmente tienes que tener un asiento en la parrilla y que te mereces estar ahí? No sé, son cuestiones, interrogantes, incógnitas que se me ocurren, pero, pero es que lo único que espero es que esta rabia que tenemos ahora al final sea como la esperanza que tengamos en el futuro, de que volvamos a ver brillar a Magic Alonso, de que le veamos dentro de puntos, y que espero que las mejoras lleguen antes de 2026, que no se dejen todo para la temporada que viene, porque 2025 todavía queda muchísimo, queda mucha temporada por delante, el calendario es muy largo y no me gustaría ver cómo en cada carrera está siendo más de lo mismo para Fernando Alonso. Próxima cita, Gran Premio de Miami, no este fin de semana, sino el que viene. Sé que al final este vídeo tendría que haber estado mucho antes, pero no sé si lo habéis notado, estoy bastante tocada de la garganta. Al final con el trabajo y los horarios también se me ha complicado bastante y he tenido una semana difícil para encontrar un hueco en el que grabar, pero tengo muchas ganas de que llegue la semana que viene, de que venga a Miami, porque si recordáis bien, la temporada pasada, en 2024, fue cuando fue ese punto de mejora para McLaren, donde empezó a evolucionar la escudería Papaya, donde Lando Norris consiguió su primera victoria en Fórmula 1, y tengo muchas ganas de saber qué pasa. Probablemente las grandes evoluciones y las grandes mejoras las introduzcan ya cuando empiece la campaña europea, pero tengo muchas ganas de saber qué va a pasar tanto con McLaren como con Verstappen, como con el liderato del mundial en general. Así que hasta entonces espero que el vídeo os haya gustado mucho, que le deis muchísimo amor y que hasta la semana que viene y siempre, lógicamente, seáis muy felices. Nos vemos muy prontito.